Astearte honetan, otsailaren 6an, Donimaneko auzo eztabaidagunea ospatu zen, Aitziber kanpion herritarren partaidetza eta euskara zinegotzia eta Garbine Bueno auzoko zinegotzia bertan zirela. Kanpionek herritarren parte hartzearen garrantziaz eta etorkizuneko auzo kontseilu baten sorreraz hitz egin zuen. Bestalde, Buenok jasotako eskaera eta galdera guztiak errepasatu zituen, asko eta askotarikoak izan baitira, eta Donibaneko puntu beltzei buruzko txostena aurkeztu zuen, nagusiaren ituna izenekoak egina. Que es importante el poderle dar continuidad a este mapeo que se ha hecho. Es un mapeo han mapeado el barrio viendo dónde están los puntos más débiles en torno a la accesibilidad y, sí que han ido luego haciendo diferentes informes, pasándolos a las diferentes áreas del ayuntamiento para que se pueda ir arreglando la calzada. Hainbat proiektu komunitario ere aurkeztu ziren, hala nola San Juan Xar auzoko elkarte veteranoa, Pamplonistas voluntarioen udalekimena, beti lagundua programa bakardadean dauden edadekoentzat edo aipatutako nagusiaren ituna. Se forma por diferentes entidades, todas del barrio de San Juan, Donibane, tanto públicas como privadas. Este año se cumple el 6º aniversario, creo que está bastante afianzado en el barrio. Jardunaldia amaitzeko, jendeak galderak eta iradokizunak egin zituen. Zikinkeriak, aparkaleko arazoak edo trafiko gehiagikeria ardatz hartuta Martín Azpilicueta kalean dauden arazoak. El carril siempre cristales, alrededor de los contenedores, alrededor del Canalla, en la zona cerca de Antonietti y ahora ya en Antonietti también. Lo de los árboles, ahí cualquier día va a haber un estropicio, porque el que se baja del ascensor, esto es la trasera de Fitero, hay un árbol con una inclinación, que da mucho miedo y encima es que se carga de hojas. Y ahí los árboles antes, hace años, se podaban. Los que tenemos ahora se podaban y ahora no se podan. Ahora se recortan, pero recortan tan poco que en 2 días estamos que no vemos la calle. Pero quiero hacer un poco de hincapié en esto. Necesitamos en este barrio un espacio cubierto donde niños y mayores en determinados momentos podamos hacer actividades. Lo más próximo que tiene un vecino del Sancho Fuerte 38 para aparcar es el sector de Ermitagaña, en la calle María Larrauna, donde sí puede ir a tirar la basura pero no aparcar. Hay la plaza que es de Martín Azpilicueta, que es la trasera esa, que tiene un montón de espacio y creo que está absolutamente desaprovechada. Ya sabemos que no va a haber un Civibox de la noche a la mañana, pero desde luego se tiene que ir pensando en articular algo así.